de este curso, denominada Problemas sociales y políticas públicas. Los tres temas que vamos a abordar están referidos en primer lugar a los enfoques de la pobreza, teniendo en consideración que la reducción de la pobreza es uno de los principales fines de la gerencia. Luego vamos a hablar sobre las poblaciones vulnerables y finalmente sobre las problemáticas que afectan a estas personas vulnerables y las políticas que se vienen ejecutando para brindarles protección. El primer componente que tenemos que entender es el de la pobreza y los enfoques de la pobreza. Habíamos revisado en las sesiones anteriores que la gerencia social tiene entre sus fines reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Entonces, cuando hablemos de pobreza, entenderlo como un concepto multidimensional, heterogéneo, dinámico y subjetivo. Y subjetivo porque la pobreza no es lo mismo para diferentes grupos. Hay que entender de que existe un enfoque cualitativo en el que han habido bastantes avances y estudios, pero sin embargo, a la hora de hacer la medición, el que se aplica es el enfoque cuantitativo. Otro componente importante en el enfoque de la pobreza es que además de mirar los elementos cualitativos, hay algunos componentes claves que ahora hay que tomar en cuenta, como el tema de género, el sistema de cuidado, las discriminaciones por edad, las discriminaciones por etnia y las discriminaciones por discapacidad, ¿no? Y otros más, ¿no? Es lo que le llamamos el enfoque interseccional. Bien, entonces, cuando hablamos de conceptos relacionados a la pobreza, podemos hablar al menos de estas cuatro dimensiones, de marginalidad, de vulnerabilidad, de desigualdad y exclusión. Estos conceptos no explican la pobreza, estos conceptos se asocian a la pobreza. Cuando hay pobreza, es posible, bueno, o necesariamente existe una marginalidad económica, una marginalidad laboral y educativa. Y esto tiene que verse también con el espacio geográfico, el espacio ecológico. Es posible que en determinado territorio en donde se encuentren los más pobres no lleguen servicios del Estado, ¿no? Entonces ellos se encuentran en un de marginabilidad. Otro concepto que vamos a trabajar muchísimo porque se relaciona con la gerencia social, porque se relaciona con el trabajo social, porque se vincula a los programas sociales habilitadores, es la vulnerabilidad, que tiene que ver con la fragilidad, con la inseguridad frente a los riesgos, con la incapacidad de respuesta frente a un hecho que puede ser traumático, ¿no? Que la reducción de la pobreza es uno de los principales. En la política social la vulnerabilidad se trabaja mucho con grupos vulnerables, no tanto en las causas de la vulnerabilidad y de trabaje con eso, ¿no? Sino se trabaja que son grupos vulnerables. Otro concepto que se asocia a la pobreza es la desigualdad, puesto que en el país no es que todos sean pobres, sino que hay una hay algunos que tienen mucho y se aplican parte de la riqueza del país y otros que tienen muy poco. Y también otro concepto que vimos en la sesión anterior ha sido el de la exclusión. ¿Se acuerdan que hay un ministerio de exclusión social? ¿Cuál es ese ministerio que trabaja exclusión social? A ver, ¿quién se acuerda? ¿El MIDIS? El MIDIS, muy bien. Ese es el ministerio que trabaja exclusión social. Y le mostramos que dentro de la política existe una política por la exclusión o por la inclusión, es decir, una política específica que llega a los pobres de los más pobres, ¿no? Y es, bueno, y a través del MIDIS, por ejemplo, ahí se llegaba con las transferencias monetarias, ¿no? Y
y bueno, y pensábamos, ¿no? En la sesión anterior, pero ¿qué pasa con los pobres? Los más pobres asumen la etiqueta de que son pobres y se mantienen de manera permanente como pobres. Porque si tú tienes algún ingreso adicional, entonces vas a dejar de recibir de repente la subvención económica que tienes del Estado. Y es posible que muchos se asuman una situación permanente, la etiqueta de ser pobres, ¿no? Por eso hablábamos de algo clave, ¿no? De que los programas, además de ser asistenciales, también tenían que ser programas habilitadores de las capacidades de las personas y los grupos para generar su propia riqueza y satisfacer sus necesidades. Bien, yo les hablaba de que la pobreza tiene un enfoque cuantitativo, y este enfoque cuantitativo tiene dos componentes. Es la línea de la pobreza, que es para aquellos que tienen ingresos por debajo del mínimo vital, y el de necesidades básicas insatisfechas. Acá les muestro los conceptos que se utilizan en Perú. Bueno, y en Latinoamérica, porque es muy parecido, ¿no? Pobreza total comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. Entonces, si tus ingresos son menores a esta canasta básica, que pongamos que sea de repente $500, entonces eres pobre. El total de esos hogares es la pobreza total. Se puede decir el 48% es el indicador de la pobreza total. Pero ojo, este dato no mide la vulnerabilidad, porque es posible que tú tengas un ingreso y dejaste de ser pobre, porque tu ingreso es mayor a la canasta total de bienes y servicios mínimos, pero al día siguiente has perdido el empleo y no tienes ahorros y no tienes fuentes de riqueza. Entonces, de un día a otro vuelves a ser pobre. Ahora, dentro del concepto de pobreza, está el concepto de pobreza extrema, que comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos, ¿no? Ahora, existe la brecha de la pobreza. Es la diferencia promedio entre los ingresos de los pobres y el valor de la línea de pobreza. Entonces, la brecha puede estar referida a la pobreza extrema o a la pobreza total. Es decir, ¿qué diferencia hay entre pobres y no pobres? Entonces, se habla de una línea de pobreza total, se habla de una línea de pobreza extrema y se habla de un indicador que se llama severidad de la pobreza, de desigualdad entre los pobres, cuya medida es algo compleja. ¿No? Ya. Entonces, estos son los conceptos a través del cual se mide la pobreza monetaria. En el Perú hay medidas. La pobreza monetaria, que se mide a través de ingresos, y la pobreza basada en las necesidades básicas satisfechas, y de la cual sale el mapa de la pobreza, ¿no? Entonces, el censo del 93 y el censo del 2017 arman un mapa de pobreza basado en estos indicadores, ¿no? Entonces, acá tienen. La primera gran dimensión es acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, ven la calidad de la vivienda y ven el hacinamiento, ¿no? Ven el material de construcción, el número de personas en el hogar y el número de cuartos de la vivienda, ¿no? Y entonces ya van sacando como indicador hogares en viviendas con características inadecuadas y hogares en vivienda con hacinamiento. El segundo componente es acceso a servicios sanitarios, y te ponen ahí como dimensión el tipo de sistema de eliminación discreta. El tercer componente es acceso a educación, y se ve la asistencia de niños en edad escolar a un establecimiento educativo. Y el cuarto es la capacidad económica, y está la probabilidad de insuficiencia de ingresos al hogar. Si bien este es un buen ejercicio, que se hace
para establecer componentes, las dimensiones, las variables y los indicadores. También tenemos que tener en cuenta una medición muy limitada, ¿no? Muy limitada para la pobreza, ¿no? Y que el concepto de pobreza es más amplio. Es por eso, para la intervención y para la implementación de políticas, es importante utilizar el concepto de vulnerabilidad, porque ese nos remite no solamente a lo que tienes, ¿no? Sino también a los riesgos y también a las capacidades y a la resiliencia. Vamos a ver acá, vulnerabilidad. Pizarro señala que el concepto de vulnerabilidad tiene dos componentes explicativos. De un lado está la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún evento económico, social, de carácter traumático, y hacer que aquí en el Perú es muy común. Entonces, y por otra parte, significa el manejo de recursos, estrategias que utilizan las comunidades y personas para hacer frente a los efectos de este evento, ¿no? Como le decía, de repente, el evento podría ser que has perdido el trabajo, pero resulta que tienes ahorros, resulta que tienes de repente una capacidad haciendo otros trabajos, que tienes otros elementos para generar riqueza, que tienes de repente el apoyo de tu pareja, que vives con que puede ayudar con la comida, en fin, ¿no? Entonces el concepto de fragilidad es muy importante. Van a ver, podrían apagar su micrófono y ustedes van a ver que cuando enfrentan a los problemas sociales de las personas, en realidad como trabajadoras sociales tienen muy pocos elementos del sistema de bienestar social o de la red de protección, ¿no? Y, o sea, ¿de dónde echamos mano? Echamos manos de los recursos familiares, de los recursos comunitarios, de los recursos sociales que están disponibles. Pero hay gente que es muy vulnerable, ni siquiera cuenta estos recursos de apoyo. Bien, entonces, persona o grupo vulnerable es aquella persona o grupo vulnerable que por su situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, se encuentra en desventaja. Mire, condición social, económica, física, mental o sensorial. Acá puedo hablar de una vulnerabilidad por sexo, por edad, por discapacidad, por cultura. Dice, se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida, ¿no? Esto lo establece la ley 29792. Bien, entonces, pero ¿qué componentes tiene la vulnerabilidad? Para CEPAL, la vulnerabilidad tiene al menos 4 componentes: trabajo, relaciones sociales y capital físico. Trabajo, das ingresos para satisfacer tes necesidades vitales, o que tengas ahorro para que te enfrentes a alguna situación de emergencia, ¿no? Relaciones sociales, acá tenemos la solidaridad, la asociatividad y la responsabilidad social. En muchas comunidades existe esto, existen relaciones sociales que sirven de apoyo, que sirven de soporte frente a situaciones difíciles, ¿no? Existe la cohesión social, la asociatividad, y eso se nutre de repente de la confianza, se nutre de que en esa comunidad que
se haya cultivado, ¿no? un conjunto de valores que permite a la gente confiar entre ellos, ¿no? A veces cuando hemos trabajado en algunos lugares que se trabajaba, los bancos comunales, había lugares en donde esto funcionaba muy bien, pero había lugares en donde no funcionaba porque la gente no se tenía confianza, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso también es un componente de la vulnerabilidad. Está el capital humano es que tengas acceso a la educación, y no solamente educación básica. Ustedes están viendo que en las medidas de empresa solamente ahí te ponen que tengas educación. Esa educación no es suficiente, educación técnica tampoco es suficiente, educación universitaria tampoco es suficiente, necesitas un posgrado, requieres actualizar muchas cosas. El acceso a la salud, que aparece acá como una telequia, que no solamente tiene que ver con seguro, sino que tiene que ver con educación, un estilo de condiciones existenciales. No se resuelve con un seguro, puedes tener un buen seguro, pero sin embargo tienes obesidad porque ya es inadecuado. Sin embargo, vas viendo que muchos niños cada vez más se enferman de obesidad, se enferman de diabetes, ¿no? Y tiene que ver por un estilo de vida inadecuado también. Está el acceso a la salud y el acceso a los sistemas de previsión social, ¿no? Acá tendríamos que pensar cuáles son estos sistemas, el seguro integral de salud, salud si es que eres un trabajador. Hay personas que dicen, no, yo nunca iría al CIE, yo nunca iría al Ministerio de Salud, yo solo puedo ir a una clínica, ¿no? Y si no tienen el seguro para la clínica, ellos se sienten en la angustia y en la desesperación que están, o sea, que están solos, ¿no? Que no tienen nada, ¿no? Entonces, como le digo, la pobreza también es un elemento subjetivo, y el capital físico, ¿no? El tener una posesión de vivienda, posesión de medios de producción, posesión de herramientas, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, yo soy manicurista, ¿no? Que tengas tus herramientas, que tengas ahí tu material para trabajar. Una persona que trabajaba conmigo me dijo, ¿no? Que ella había aprendido diseño gráfico y ahora en la pandemia quería trabajar eso, pero no tenía computadora para trabajar, no tenía internet para trabajar el diseño gráfico. Ella no tenía ese capital físico que es necesario para ejercer su profesión, ¿no? Entonces ya van viendo ustedes que cuando te toca intervenir en la vulnerabilidad, hay que ver, ¿no? El componente del trabajo, de las relaciones sociales, del capital humano, del capital físico. No solamente hay que trabajar el que tengas empleo, y sino el resto de componentes también son claves para que la gente pueda desarrollar capacidades y salga de la pobreza. Ahora, también se habla de otros componentes de la vulnerabilidad. Esto es otra propuesta que habla de la vulnerabilidad monetaria, que es parecida a la anterior y que está referida a los ingresos, al dinero que cuentas, a tu capacidad financiera. Luego, se está hablando de la vulnerabilidad alimentaria, esto muchísimo más ahora en el contexto del COVID, ¿no? En donde el tener acceso a un consumo suficiente de alimentos ha sido un problema extendido, no solamente en las pobres, sino también en las clases medias, porque los alimentos se han encarecido, ¿no? Hablamos también de la vulnerabilidad laboral, porque una cosa es ingresos y otra cosa es tener trabajo, ¿no? Es que el trabajo te produzca ingresos de al menos el mínimo vital, pero también de que el trabajo de repente se dé en las condiciones apropiadas, que sean 8 horas, que no trabajes de 9 a 9, que no tengas
vida y no puedas ir a ver a tus hijos, que no puedas ir a ver a tu familia, que tengas que salir a las 7 de la mañana y regresar a las 10 de la noche, de lunes a sábado, únicamente el día libre el domingo, y que en todo ese tiempo tus hijos se quedan solos, tu familia se queda sola, y no hay, o sea, y no hay manera de familiar, vida personal, no hay manera de disfrutar más, ¿no? Está el tema de, otro componente es la vulnerabilidad hídrica, ¿no? Que se refiere al abastecimiento de agua mediante la red pública. Hay que tener en cuenta que en el Perú el 99% de las fuentes de agua se encuentran en la selva. Entonces, luego el 1% está en la sierra y el 0,0 punto no sé cuánto está en Lim, no, está en la costa, porque la costa es prácticamente un desierto y sin embargo ahí tenemos al mayor aglomerado de la población, que encima todavía vive, ¿no?, en zonas altas, vive en los cerros. Ustedes saben que para llevar agua a un cerro se requiere sistemas y bombas potentes, ¿no?, carísimas, y es por eso que ellos están en una vulnerabilidad hídrica, porque este problema del agua se convierte en una cuestión estructural. Los que viven en edificio sabrán el trabajo que se tiene que hacer para el mantenimiento de las bombas, lo caro que es el mantenimiento de las bombas, lo caro que es la limpieza de las cisternas, y esto hablando solamente, o sea, de un edificio de 7 pisos, no de 10 pisos. Imagínense el costo que se tendría que emplear y desplegar para bombear agua, ¿no?, a los cerros, bombear agua a esos lugares, ¿no? Y es por eso esto se considera como un problema estructural que no tiene solución. ¿Y qué pasa entonces? La gente tiene que comprar agua y no necesariamente compra el agua, sino compra agua filtrada, ¿no?, que están en las fuentes, en los ríos, un agua de muy mala calidad, ¿no?, de muy que no solamente puede llevar bacterias, coliformes fecales, sino que también puede llevar metales pesados, ¿no?, por la contaminación de los suelos y todo eso, ¿no? Entonces, y ahora en contexto de COVID, ¿no?, que uno se tiene que lavar las manos muchísimas veces al día, tienes que bañarte, o sea, sales afuera, entras a la casa, tienes que bañarte, entonces hay que ver, ¿no?, cuáles son ahora las limitaciones que tienen, ¿no?, las personas en contexto de COVID, ¿no?, encerrados, hacinados, sin trabajo, sin alimentos y sin agua, ¿no? Entonces estamos ante una situación tremenda, una situación crítica, ¿no?, en donde la adecuada implementación de la política social es clave, importante. Bueno, es por eso cuando se hablaba del concepto de desarrollo social implica que no solamente se vea la pobreza en la medida cuantitativa, porque si no uno dice allá que se incremente el crecimiento económico y el PBI, ¿no?, y sino que se ve el desarrollo social como un proceso que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades para generar riqueza, con la generación de oportunidades y con la atención social a poblaciones vulnerables. Es decir, el primer y segundo componente está referido a programas habilitadores y el último componente a programas asistenciales. Bueno, habíamos hablado ya de la exclusión social en la clase pasada, únicamente solamente para reforzar que es un proceso complejo, dinámico y multidimensional que se nutre de desigualdades estructurales y problemas coyunturales. Un problema coyuntural puede ser el COVID, pero desigualdades estructurales es algo que no se va a modificar, que siempre vas a estar excluido, a no ser que tú te vincules a un programa habilitador, a un programa especial que te pueda sacar de la exclusión. Por ejemplo, si tenemos el programa educativo del colegio mayor y la beca 18, podemos generar un cambio, ¿no?, un cambio radical ahí.
pero sin embargo estos programas muchas veces no llegan a los más pobres, no llegan a los más, o sea, a los más excluidos, ¿no? Porque a veces llegan a los pobres, pero a los pobres que tienen recursos, que tienen redes, que tienen mecanismos para enterarse, ¿no?, de las ayudas que está brindando el Estado. Entonces, la exclusión social es desigualdad, restricción y discriminación. Y es por eso, está vinculado a la pobreza extrema, y por eso mismo en el Perú existe políticas exclusivas para la exclusión social que están a cargo del MIDIS, ¿no? Bien, bueno, entre los problemas sociales, ¿no?, que se está viendo aquí en el Perú, y que usualmente son son motivo de los programas sociales. Tenemos el trabajo infantil, el embarazo en niñas y adolescentes, riesgo y desprotección de niños y niñas, la violencia de género, la trata de personas, el subempleo, la falta de trabajo, la inestabilidad laboral, insuficientes ingresos, que puedes tener empleos pero te pagan muy poco, la inseguridad ciudadana, los problemas de salud, que esto es amplio, no solamente hablamos de enfermedades que están vinculadas a las malas condiciones de vida, sino también a los inadecuados estilos de vida, ¿no? Y también enfermedades que están vinculadas también a la mayor esperanza de vida, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infectocontagiosas y también enfermedades que provienen de accidentes, ¿no? Como un tercer componente, ¿no?, de una sociedad en donde hay poca previsión, ¿no? El tema de la inseguridad alimentaria, la desnutrición y anemia, altos índices de desnutrición y anemia, insuficiente acceso a servicios básicos, la falta de agua, la falta de luz, el bullying en los colegios, la dificultad para acceder a los colegios. Es difícil conseguir colegios para los niños y niñas que están niños y niñas muy pobres. No pueden acceder a los colegios. Niños y niñas con discapacidad no pueden acceder a los colegios. He visto padres y madres que sufren lo indecible, si tienen un niño con autismo y no encuentran un colegio adecuado para sus hijos. Está la baja calidad educativa, cuando se muestra que en las pruebas PISA, ¿no? Tenemos una gran limitación en comprensión lectora, en comprensión matemática. Y esta baja calidad educativa tiene a tener una brecha, ¿no? Porque tienes colegios de alto nivel en donde los niños se les sobreestimula con todo, con ciencias, matemáticas, lecturas, actividades extracurriculares, arte, cultura, teatro, robótica, o sea, están niños sobreestimulados y por otro lado están niños que reciben, ¿no? una mala calidad educativa, porque unos sí la pueden pagar y otros no las pueden pagar. La falta de vivienda adecuada, los conflictos sociales y las adicciones, ¿no? Adicciones a la droga, adicciones al alcohol, adicciones a los videojuegos, en fin, este tema de las adicciones se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza, especialmente con las familias disfuncionales. En el caso del alcoholismo es un gran problema porque está asociado a muchas otras situaciones como la violencia de género, como el abuso de niños, como la desprotección, como la negligencia, y aparte que las alternativas de curación son limitadas, tanto para el caso de drogas también, ¿no? Es por eso de que las acciones que hace el Estado en este tema son básicamente preventivas, ¿no? Preventiva. Y si tienes una persona con un problema de salud mental, en el contexto de los nuevos paradigmas, a esta persona ya no la puedes internar, la tienes que tener en tu casa, atendiéndola en tu casa, ¿no? Y bien, entonces, ya. Bueno, entonces, algunos de los... Antes de pasar a hablar ya de las políticas y los programas
para la población vulnerable. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna duda? Hemos hablado de la pobreza, de la vulnerabilidad, vamos a seguir hablando de la vulnerabilidad. Hemos hablado de los enfoques que tiene la pobreza. ¿Otra inquietud, alguna duda? Profesora, quería saber si existe especificada la canasta familiar. Si hay algún dato como el costo preciso de la canasta familiar. Mira, el costo de la canasta familiar, constantemente entras a la página web del INEI, le haces clic donde dice canasta básica familiar y ahí te sale el monto. Es una canasta para 5 personas. Sí, va variando constantemente. Gracias, profesor. Sí, algunos... Profesora, en una medición de pobreza en lugares, en un perfil de hogar donde viven varias familias, ¿no? Como es lo que se acostumbra, los hijos viven en la misma casa y cada hijo va teniendo su familia, pero todos viven en la misma casa. ¿Cómo es que se mide esta pobreza? ¿Es a la familia en general o tiene que ser específica para cada miembro de la familia? Porque en el caso de los bonos, por ejemplo, veo que uno de los requisitos es que ningún miembro de la familia, para acceder a ese bono, ningún miembro de la familia debe estar, por ejemplo, en planilla. Y si es algún trabajo que se ha conseguido eventual, o sea, que esa familia está vulnerable, ¿no? A pesar de tener siquiera un miembro de la familia en planilla, ya lo exoneran de recibir ese bono cuando verdaderamente lo necesitan. Por eso, ¿cuál es el criterio para medir? Mira, los enfoques ahí están mal. Están mal en el sentido de que si estás en una situación de pandemia y tienes ahí de repente a 7 personas, mira, así de las 7 personas trabajen 3 o 4 con un sueldo mínimo, no va a alcanzar y necesitan una ayuda. Exacto. Pero si encima ya tú te planteas que nadie debe tener ingresos, y si entonces, ¿qué generas? ¿Qué generas de que también la gente diga, bueno, ya no se esfuerce más? Porque sí, es difícil ir a buscar, ir a sacar un sol en este contexto de pandemia. Ya, pero si resulta de que si tienes ingresos, ya no te van a dar el bono, entonces eso también, yo creo que genera un efecto contraproducente. Yo creo que debería de premiarse aquel que está haciendo los esfuerzos para generar riqueza, ¿no? Sin embargo, el tema de la focalización en realidad es reducir, ¿no? Hacer como un embudo y solamente y dar a menos, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora, fíjate, en cuanto al tema de la canasta básica familiar, no sé cuánto estará en este momento, pero en el 2019 era algo como de 350 personas, es decir, que si tú gastabas o tenías ingresos de más de 350 soles, o sea, de más de $100 en el mes, entonces ya no eras pobre. Y ustedes me dirán, pues no, con 350 soles en realidad no se puede vivir. De manera que cuando sacaban ya para como 1.500 soles, ¿no? Entonces se manejaba más o menos así, ¿no? El tema de ingresos, o si no también el tema de que tú cuentes con servicios básicos. Yo he visto, por ejemplo, en Miraflores, adultos que tienen casas bonitas o departamentos, pero están en mucha pobreza, no tienen ingresos, están
están en pobreza, se han quedado con una pensión de 300 soles, de 350 soles, y eso no les alcanza. Los 350 soles se le va solamente en pagar su mantenimiento. Sí, tenía una señora que vivía en un departamento que ya falleció, una señora anciana que no pagaba el mantenimiento porque decía que su era creo de 400 soles, y si pagaba los 350 de mantenimiento se quedaba sin nada, y que con eso ya tenía que todo, y le veíamos que vendió su cochera, vendía acá, y cada vez ya no tenía, ¿no? La señora no era muy pobre, pero a ella ningún programa social le iba a llegar definitivamente, ¿no? Entonces, ¿no? El tema de la pobreza es muy complejo, ¿no? Como manifiesta, ¿no? Ahí. ¿Alguna inquietud, alguna duda más? Ojo, estamos hablando de pobreza, y para ser buenos gerentes sociales tenemos que hablar además de vulnerabilidad social, ¿ah? Pobreza, los enfoques de que no es solamente el cuantitativo, sino el cualitativo, que incluye lo interseccional, que incluye lo que les dije, la marginalidad, vulnerabilidad, la exclusión. Tenemos que ir más allá. No nos podemos quedar únicamente con lo de pobreza. Ya, bien, entonces vamos a ya. Bien. Como ya les expliqué, desde la política social de trabajo mucho con poblaciones vulnerables, ¿ya? Y no tanto con la vulnerabilidad y las causas de la vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, y una población vulnerable son los niños, niñas y adolescentes, y por eso se tiene el decreto legislativo 1297 para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Ya, ojo, ya no se dice niños en abandono, sino niños sin cuidados parentales, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito las cifras para saber en qué consiste el tema de la vulnerabilidad, ¿no? De acuerdo a ENARES 2019, que es una encuesta del INEI, señala que entre los niños de 9 a 11 años, el 68.9% fue víctima de violencia alguna vez en su vida, ¿ya? Pero los niños que estaban en riesgo de desprotección social es que no lo cuidas, que te vas, que los dejas solo, que el niño está en riesgo, ¿no? Encontramos que el 58.6% de niños han presentado situaciones de riesgo o de desprotección familiar. Estamos hablando de los niños de 9 a 11 años. Esto implica padres ausentes, padres negligentes, padres que de repente están trabajando todo el día, o de repente madres que son jefas de hogar y ellas tienen que salir a trabajar, y los niños y niñas se tienen que quedar solos y solas, por ejemplo, ¿no? Y ven esto, ¿no? Es posible también de que los padres puedan estar en la casa, pero los padres tienen adicciones, los padres son muy pobres, los padres son alcohólicos, son drogadictos, y tampoco pueden cuidar, tampoco sostener el cuidado apropiado de estos niños y niñas. En el caso de adolescentes, la desprotección familiar es mayor, 69.2%. Entonces yo les pregunto, teniendo cifras de este calibre, en donde los niños y niñas se han sentido desprotegidos, abandonados, con hambre de cariño, ¿qué individuos adultos estamos formando? Estaremos formando adultos seguros, adultos emprendedores, adultos que saben que tienen que darle, o sea, que
para lograr sus sueños, o estaremos formando a adultos inseguros, adultos resignados. Este componente es clave porque mucho tiempo nos enfocábamos únicamente en la violencia, pero no solamente violencia, que de por sí es altísima, ya lo están viendo acá, mira, la violencia es altísima, pero también esa omisión de cuidado es también alta. En el grupo de 12 y 17 años, el 31.8% de adolescentes fue víctima de violencia sexual alguna vez en su vida, y 18.7% en los últimos 2 meses. Es decir que 2 de cada 10 adolescentes cada año son víctimas de violencia sexual. Y cuando hablamos de tolerancia social, sacamos que el 58.5% considera que sí a los niños y niñas y adolescentes se les debe de pegar para educarlos. Ahora, un elemento preocupante también es que es el tema de adolescentes embarazadas, ¿no? Ojo, no es embarazo adolescente, es adolescentes embarazadas. Vemos que el 12.6% de adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez. Pero buena parte de esto tiene que ver con la violencia sexual por parte de la familia y violencia sexual por parte de la pareja. En 2020, según el MINSA, 21 niñas de 9 a 10 años y 863 niñas de 11 a 14 años se embarazaron producto de la violencia sexual. ¿Ya? Entonces, ven, el problema es grave en el Perú. El problema de la niñez y la adolescencia es gravísimo. Y aquí tenemos un punto focal de intervención de la gerencia social, un punto focal de intervención del trabajo social, porque este problema es gravísimo. Bien, entonces, pero ahora, volviendo ya al tema del decreto legislativo 1297, este decreto está basado en algo que se denomina el rol de los padres, el rol inadecuado de los padres, y entonces habla de 2 componentes. Puede que haya un riesgo de desprotección familiar. El papá, la mamá que se van a trabajar, que están con el celular, que están en sus cosas y no cuidan a los hijos. Pero es posible que se les hable, que se les eduque, es posible que haya una intervención, una supervisión, y esos padres pueden cambiar. Entonces, eso es a lo que se le llama el riesgo de desprotección social. Y por ende, el Estado considera, luego de una valoración, que es necesaria su separación de la familia de origen. Pero también existe la situación de desprotección familiar, en donde... Podemos llamar a su chofer. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Que lo tenga encendido. Y lo que es desprotección familiar, ojo, ya no se dice abandono, sino desprotección familiar, en donde por las condiciones, por las características, se considera que es necesario la separación de su familia de origen. Entonces están las 2 cosas, ¿no? El riesgo de desprotección familiar y la desprotección familiar. Lo que se ha visto en las estadísticas es riesgo familiar. Entonces, ¿qué tenemos, no? Si es que hay riesgo de desprotección familiar, ¿quién interviene en esto? Intervienen las DEMUNAS acreditadas, también la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de las UPEs, que son las unidades de protección especial, pero las unidades de protección especial, de manera que se puede iniciar el procedimiento a través de una DEMUNA acreditada.
Se pregunta la DEMUNA, ¿hace proceso de riesgo de protección familiar? Y si lo hace, ahí se inicia el proceso. La DEMUNA inicia el proceso, lo pasa a la UPE y se hace un conjunto de acciones administrativas. El niño, la niña, ella no es separado de su familia, pero con una resolución administrativa se dispone una medida de protección y luego de eso el personal especializado del Ministerio de la Mujer vigila y supervisa que esos cambios se hayan efectuado. Ahora, el procedimiento por desprotección familiar se hace en situaciones graves en donde hay desidia, hay desinterés de la familia, ¿no? Entonces ahí se evalúa que ya no se puede revertir la situación. Entonces se hace en las UPE, esto no se hace en las DEMUNA, esto se hace en las UPE o también en los juzgados mixtos o los juzgados de familia. Entonces el niño es separado de la familia de manera provisional, porque como el niño tiene derecho a estar con su familia, lo separan de manera provisional, pero para que vaya a una familia acogedora, ¿no? Podría ser acogimiento familiar o podría ser acogimiento residencial. Si bien se hace un trabajo con la familia para reunificación familiar, este es un trabajo que se espera un resultado en un mediano plazo, ¿no? Entonces, cuando hay riesgo de desprotección, hay apoyo a la familia, orientación, apoyo con servicios de cuidado diurno, inclusión en programas sociales, pero cuando existe desprotección familiar, lo que antes se consideraba como abandono, está el acogimiento familiar, el acogimiento residencial, ¿no? Bueno, aquí más o menos, así en resumen, se identifica un caso y un niño y una niña en riesgo de desprotección, entonces él puede ir a la DEMUNA, a la UPE, al juzgado o de repente a otro servicio, ¿no? Entonces hay una ficha de valoración, se evalúa el caso, se evalúa el riesgo y si es que hay riesgo, el niño permanece en su hogar y se hace el seguimiento en el hogar con una medida administrativa. Si es que es desprotección, se ve acogimiento familiar en el banco de familias acogedoras o en un centro de acogida residencial. Si la desprotección continúa, es permanente, se ve como medida la adopción. En ambos casos hay un seguimiento en el hogar, hay un seguimiento a la familia, ¿no? También puede ocurrir que no se abra procedimiento porque luego de la investigación se ha visto que no existe ese riesgo de desprotección. Bien, habíamos hablado del tema de embarazo en niñas y en adolescentes, y sí, pues efectivamente se trata de un problema grave en el Perú. 13 de cada 100 adolescentes, 15 y 19 años, han sido madres o se encuentran embarazadas, ¿no? Como le mencioné, en el 2020 había 21 niñas de 9 a 10 años que estaban embarazadas, ¿no? Y frente a esto, lo que se había planteado, ¿no?, es el aborto terapéutico, ¿no? Aquello de que es objeto de tanta controversia, ¿no? Tanta controversia sobre si es que se le debe permitir el aborto a la niña o no. Hemos tenido casos, ¿no?, donde las niñas, si es que no quedan con discapacidad, muchas de ellas quedan, ¿no?, traumatizadas, o algunas también se mueren. Ahora, el embarazo adolescente... Profesora, ¿sí? ¿le puedo hacer una consulta? Sí. La primera parte de la exposición ¿es solamente para niños o pueden ser incluidos personas mayores de edad en esta misma problemática? ¿Puede denunciarse a la DEMUNA por un riesgo de desprotección o no? Ellos están en otra ley. Gracias. La 12.9 es para niñas y adolescentes, ¿no? Y se considera esto hasta 17 años, ¿no? Hasta un día antes de cumplir años. Otro tipo de personas no entra. Si fuera alguien de 20 años con discapacidad, no entra. Si fuera un adulto mayor, no tienen otra norma. ¿Ya? Entonces, ahora, el tema del embarazo en adolescentes, hay que tener en cuenta de que es reflejo de la desigualdad y de la injusticia social. Acá podemos ver
las diferencias que hay entre pobres y no pobres. Entre no pobres tenemos un 3.3% de embarazo en adolescentes y en pobres un 24.9%. En aquellos que tienen educación primaria un 41.7% y en las que tienen educación 6.1%. En la selva el promedio 23.5%, una rural 22.7%, ¿no? Entonces vemos que definitivamente el embarazo adolescente, si bien afecta a cualquier estrato social, es un reflejo de la desigualdad, es un reflejo de la marginación. Y digamos, ¿ha bajado el embarazo en antes? Ver acá que se inició la medición en 1991 hasta el año 2018, miren las cifras, es casi lo mismo, Sube un poquito, baja un poquito, pero con la línea se mantiene, ¿no? Entre 2007 a 2018 ha tenido la tasa de el 2.6%. Hablando de adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? Porque aquí no hay las menores de 15 años. Las causas, ¿no? De acuerdo a lo que se ha estudiado, se señala que hay un conocimiento insuficiente sobre métodos anticonceptivos y su uso correcto. No es suficiente conocer que existe el método, sino también ¿no? También está la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos. Pero estos dos menos en realidad, es lo de menos, porque una repetición de patrones de generación. Es posible que la madre y la abuela hayan vivido en condiciones cual se ha iniciado un embarazo adolescente y estas condiciones no han cambiado, y es por eso que también las hijas, esta tercera generación, también presenta este problema de la familia disfuncional que no da apoyo al desarrollo del plan de vida del adolescente, el ser víctima de violencia sexual por un familiar, pareja, por un conocido o desconocido, se va perfilando como una de las principales causas, ¿no? Así que siempre es positivo que conozcan sobre los anticonceptivos, teniendo en cuenta que un buen porcentaje está atribuido a la violencia sexual y en las decisiones sexuales. Adolescentes presionadas para iniciar la vida sexual, ellas no se sienten aún seguras, ellas todavía no quisieran iniciar relaciones sexuales. Existe una presión de la pareja que por lo general es una pareja que, o sea, de que entre 4 hasta 8 años más que ella, ¿no? Bueno, cuando hacíamos un estudio veíamos el tema de violencia sexual por parte del y muchos casos de violación sexual y muchos casos de embarazos adolescentes se han dado por violación por parte de sus parejas, de sus enamorados, de sus pares. Entonces, las consecuencias que trae esto, mayor mortalidad materna, los hijos e hijas tienen problemas de salud, hay mayor pobreza, hay mayor mortalidad infantil, hay limitaciones para estudiar y la familia es contra en el patrón disfuncional. Bueno, las políticas, existe un Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, existe un plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes y el acuerdo de gobernabilidad. Todo esto acaba en el 2021, ¿no? Bueno, ahora, hablemos de otro grupo de personas vulnerables, ¿no? Estamos hablando de personas con discapacidad y se llama así de acuerdo a la ley 29973, a aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales de carácter permanente. Que, esto es muy importante, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y
en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. ¿Qué quiere decir eso? Acá se refiere a la interacción, es decir, que no es solo que tengas una deficiencia motora, sensorial o cognitiva, sino que además existan barreras en tu cultura, en tu familia, en tu entorno, ¿no? Entonces, aquí es en esta interacción que se genera la exclusión de la participación plena y efectiva de la sociedad. Han habido muchas personas con discapacidad que viven en sociedades que se han adaptado a la discapacidad. Y entonces estas personas se integran fácilmente, ¿no? Pero eso no siempre ocurre, ¿no? Especialmente en los lugares más pobres. Tú puedes ir a un edificio amigable que no tiene barreras arquitectónicas, que tiene sus ramas, en donde una persona ciega puede andar tranquilamente sin temor a caerse, que puedes pasar una silla de ruedas, que puedes pasar el cochecito de un niño con discapacidad. Pero cuando de repente tienes que ir a un asentamiento humano, a un cerro, ¿cómo trasladas del cerro a esta persona con discapacidad? ¿Cómo lo sacas, lo bajas de su silla de ruedas para llevar de repente a un parque zonal, para que vaya a pasear, para que vaya a la piscina, para que vaya a ver una obra de teatro, ¿no? Acá, bueno, y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos, ¿no? Según el censo 17, el 10.4% de la población tiene discapacidad. Estamos hablando de más de 3 millones de personas con discapacidad. El 57% son mujeres y como acaban viendo, hay discapacidad desde la niñez. Un grupo importante está en la población adulta y adulta mayor. Como están viendo acá también, pueden percatarse que la discapacidad está más concentrada en Lima, por ejemplo, ¿no? En Lima, en Ancash, en Moquegua, en Tacna, ¿no? Lo ven acá. Bien, entonces, entre la población censada con discapacidad, acá tenemos más mujeres y menos hombres. Bueno, aparte, en el año 2012 se aplicó una encuesta que decía que 1 de cada 10 personas tenía una discapacidad que afecta más a las mujeres, que 4 de cada 10 personas con discapacidad dependen del apoyo de una persona. Y esa persona es la esposa, es la madre, la hermana o la hija, por lo general, ¿no? Es decir, el sistema de cuidados de las personas con discapacidad está sostenido por las mujeres. 8 de cada 10 no ha culminado la educación secundaria, es decir, están excluidos de la educación. 8 de cada 10 forman parte de la población que no trabaja, inactiva, y 4 de cada 10 no cuentan con un seguro de salud. Mire, acá les muestro una foto. Los ambientes inaccesibles crean discapacidad al generar barreras que impiden la participación y la inclusión. Acá tenemos que esta señora nunca pudo salir a dar un paseo porque había esta barrera arquitectónica y su hija no tenía la suficiente fuerza para bajar la silla de la mamá y ni tampoco la fuerza para subirlo. Es posible que acá tampoco exista cohesión social, exista solidaridad, exista familiares, amigos que puedan ayudar, que le toquen la puerta y les digan, vamos, yo la saco, y luego me avisas, me timbras para ayudarte a regresar. Resulta que a raíz de eso, esta señora, desde que adquirió la discapacidad, se quedó encerrada en su casa y nunca más pudo salir, ¿no? La señora pedía que por favor le hagan una rampa, ¿no? Pero esto nunca se llegó a dar, ¿no? Entonces ya tenemos en cuenta que no es solamente el que tenga la discapacidad, y el que tengas un ambiente inaccesible. Si la señora hubiese tenido acá la rampa, es posible que hubiese podido salir a pasear, ¿no? Ahora, entre las causas de la discapacidad
hay que tener en cuenta algo clave de que es objeto de la intervención del trabajo social, que es la violencia. Están accidentes de tránsito, accidentes laborales, envejecimiento de la población, problemas al nacer, la pobreza también genera discapacidad y tenemos la violencia como un agravante de la discapacidad y como un generador de la discapacidad. Muchas mujeres que han sobrevivido al feminicidio han quedado con discapacidades, niños y niñas que han sobrevivido a los golpes, a las violencias, ellos también han quedado con discapacidad. Bueno, ahora hablemos de la ley 3490, que es la ley de la persona adulta mayor. Esta ley reconoce así a aquella que tiene 60 a más años de edad. No, ojo, antes de pasar, es que CONADIS es la unidad ejecutora que certifica a las personas con discapacidad. Y esta certificación le permite obtener un conjunto de beneficios, ¿no? Como, por ejemplo, si te presentas un trabajo, tienes una bonificación por sobre los demás, ¿no? Como también acceder a ciertos programas sociales, ¿no? Eso es lo que se hace en CONADIS, ¿no? Bueno, la ley 3490 es la ley de la persona adulta mayor y declara así aquella que tiene 60 años a más. Bueno, ¿cuántas personas mayores tenemos? Bueno, en el 2019 el 43.9% de los hogares tenía al menos una persona adulta mayor. Esta ley habla de que para intervenir con personas adultas mayores hay gerontológico social, hay un enfoque social del envejecimiento y hay que tener el paradigma del envejecimiento activo y saludable, ¿no? Entonces, no ve a la persona adulta mayor como alguien a quien tienes que llevar a pasear, a quien tienes que hacerle talleres de baile, no, lo tienes que ver como un adulto, una adulta con derechos y con capacidades para el goce de los derechos, ¿no? Un adulto mayor a mí me decía, ¿sabes qué? Estoy harta que en el centro de salud en donde me atiendo, las únicas alternativas que tienen para los adultos es que bailemos marineras y que salgamos a pasear, es que no tienen otras actividades para nosotros. Queremos estar inmersos en la vida política, queremos desarrollar capacidades para seguir siendo productivos, para trabajar, queremos hacer empresas, queremos formar partes de grupos culturales, de grupos políticos, de grupos sociales, y si se hace de repente una salida que sea con gente joven también, ¿no? Que pueda llevar a mi familia, a mis nietos, a mis hijos, que sea algo que permita la integración familiar. ¿Por qué nos hacen programas que parecen para niños, ¿no? Es lo que planteaba esta persona adulta mayor y claramente, ¿no? Lo que él planteaba estaba dentro, ¿no? De esto de lo que es el envejecimiento saludable y activo, ¿no? Bueno, esta ley, la 3490, aborda una problemática clave que es la violencia a la persona adulta mayor. Lo aborda porque es una persona muy vulnerable a la violencia y no solamente a eso, sino también al abandono, ¿no? Entonces, la población adulta mayor se ha visto que en una sociedad en donde se valora mucho a la juventud, entonces es una sociedad en donde se da violencia familiar, violencia en las instituciones y violencia social. Asimismo señala que la persona adulta mayor tiene 3 tipos de vulnerabilidades. Además de la violencia que ya comentamos, está la pobreza o pobreza extrema, puesto que al ser adulto mayor, la pensión se reduce significativamente, el ingreso se reduce significativamente, ya tus posibilidades de trabajo también se reducen y entonces ahí te empobreces.
No es, por ejemplo, alguien que puede estar trabajando en un ministerio y que está ganando 3.500 soles, no pongamos un ejemplo. Si se jubila, he tenido compañeras que se han jubilado y su pensión pasa a ser 200 soles, ¿no? 200 soles, y definitivamente así de un día a otro eran pobres, ¿no? Y también está la fragilidad o dependencia que tiene que ver ya con una condición física asociada a la edad y asociada al estilo de vida. Y esta fragilidad o dependencia tiene que ver también con un sistema de cuidados que no siempre están presentes. Bueno, se habla en la persona adulta mayor la violencia física, psicológica, sexual, económico, patrimonial y la violencia por abandono. Bueno, tenemos la ley, la 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, es una ley que trabaja en prevención, en erradicación y en la sanción. Y que precedió a esta únicamente daba medidas de protección y no sancionaba. Esta ley sí sanciona, ¿no? Y protege a las mujeres en general y protege también a los integrantes del grupo familiar. En especial, estos se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, trabaja con violencia hacia las mujeres y con violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, trabaja la violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial hacia las mujeres, que puede ocurrir en el ámbito público o privado. Público, por ejemplo, podría ser un acoso sexual callejero, un acoso político, un hostigamiento sexual laboral. Y privado, la violencia por parte de la pareja. Y también trabaja la violencia contra los integrantes del grupo familiar, que es la que se da dentro de la familia o también en una relación de confianza de la violencia. Igualmente, la psicológica, física, sexual, económica y o patrimonial. Ahora, el tema de la pensión de alimentos, ese se considera una violencia económica o patrimonial si ocurría el caso que el progenitor se niegue a pasar pensión. Entonces, esto se convierte ya en violencia económica hacia sus hijos o sus hijas. Bueno, para precisar, esta ley 30364 trabaja lo que es la violencia hacia las mujeres y también la violencia familiar. Pero se diferencia el concepto de violencia basada en género, que es un concepto más amplio y que no incluye a la violencia familiar o intrafamiliar. Es por eso que hemos hecho esta precisión, ¿no? Porque a veces ahí se confunde, ¿no? Es violencia basada en género, es violencia de las mujeres, es violencia familiar, es violencia doméstica, que entonces acá estamos aclarando. Dos ámbitos hacia las mujeres y hacia la familia. Bueno, ¿y por qué estamos acá hacia la familia? ¿Por qué está como un diagrama de Venn? ¿Por qué está afuera? Porque dentro de la familia hay otros miembros que pueden ser víctimas de violencia, puede ser un hombre, puede ser un niño o una adolescente, una persona adulta mayor. Y hablamos acá de violencia basada en género porque acá también pueden estar incluidos como víctimas algunos hombres, ¿no? Especialmente hombres, o sea, LGTBI, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la violencia familiar y hacia las mujeres no tiene una sola causa, es un sistema de causas, se asocia un conjunto de riesgos y con causas y no hay un modelo vasto para explicarlo, sino aproximaciones. Recomendamos para abordar la violencia, que tienen que estudiarse el modelo ecológico, el modelo del ciclo de la violencia, el modelo de la escalada de violencia, el modelo Duluth para intervención social, con el modelo Duluth, la prevención y promoción del triángulo de la violencia, el de aprendizaje vicario, prevención y promoción del de la invisibilización de la violencia y el de modelo sexogénero. A ver, vamos a apurarnos. Bueno, acá les muestro el ecológico en general cómo es. Acá aparece el modelo de aprendizaje vicario, cómo es que la imitación es reforzada y luego se genera un patrón.
Acá está el modelo de ciclo de la violencia, es muy importante para aquellos que trabajan prevención del feminicidio y para que puedan identificar en qué ciclo de la violencia se encuentra una pareja, ¿no? Que se pueda identificar la duración, frecuencia e intensidad. Está el modelo DULU, en la rueda del poder y el control. Esto es para intervención. Es magnífico trabajar estrategias de intervención. El modelo de la escalada de la violencia, para trabajar feminicidio. El modelo de triángulo de la violencia, que habla de la violencia cultural y simbólica para trabajar prevención. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de violencia simbólica, ¿no? Ejemplo, ¿no? Este meme, ¿no? Este meme que señala de que el mejor psicólogo, la mejor educación es la chancleta, por ejemplo, ¿no? Un meme que se distribuye 1 millón de veces, ¿no? En donde se promueve la violencia hacia los niños y niñas y se refuerza concepciones de padres y madres que justifican la violencia. Y tú vas a encontrar que inclusive personas que trabajan por la protección de niños le dan clic y le ponen like, ¿no? Pero no se dan cuenta que es violencia simbólica, ¿no? Bueno, hay un punto clave que se tiene que trabajar, que es la valoración de riesgo, y lo van a trabajar en violencia de género, lo van a trabajar en violencia a las personas adultas mayores, lo van a trabajar en violencia, en riesgo y desprotección. Es decir, la valoración de siempre va a estar ahí presente y tiene que ver con las condiciones existenciales. Y por eso nos parece que el profesional idóneo trabaja valoración de riesgo es básicamente el profesional de trabajo social. Bueno, y otro componente que hay que tener en cuenta, gerencia social. Cualquier programa social va a tener una afectación cuando se genere un desastre natural, porque el desastre natural va a tener un impacto tremendo en la población vulnerable, ¿no? Por ejemplo, acá nomás solamente para pensar en el tema del fenómeno del niño costero, ¿no? En el que se habló de más de 1 millón de personas que fueron afectadas, ¿no? Y 1/4 millón de viviendas también que se destruyeron, ¿no? Entonces, hay un evento natural que no puede evitarse, pero que sí puede mitigarse y también puede prevenirse, porque nos preguntábamos, ¿por qué siempre las personas construyen sus casas justo en los lugares en donde saben qué va a pasar, no saben qué va a pasar el huaico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impacto social de estos desastres naturales, hablamos a nivel de pérdidas materiales, de pérdidas humanas, de desorganización, de quiebra del sistema productivo, incertidumbre, violencia, enfermedades y desnutrición. El que es gerente social, siempre va a ver que su programa, su proyecto va a tener una afectación por algún riesgo, ¿no? Y ustedes saben de que esos riesgos sociales en el Perú, bueno, de que esos riesgos naturales en el Perú son constantes, ya sea un sismo, ya sea un huaico, ya sea un terremoto, bueno, en fin, una inundación. Eso es algo, es algo permanente que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y siempre va a ocurrir de que este fenómeno natural va a romper, ¿no?, la estructura económica y social de la comunidad, ¿no? Bueno, habíamos hablado del impacto social, de la colisión de los servicios sanitarios, el agua, desagüe, se quiebran las rutinas de vida necesarias para el bienestar y la salud. Justamente van a ver de que en contexto de accidentes o de desastres naturales hay menos provisión de servicios, hay más embarazos, por ejemplo, no hay más violencia. Los niños se enferman más, los niños se mueren más, hay más desnutrición, más violencia, más estrés. Y entonces aquí nuevamente vamos este concepto de vulnerabilidad, ¿no? Impacto del desastre natural que se asocia a la vulnerabilidad de las personas, de las comunidades, al riesgo y a las capacidades que tienen las personas, ¿no?
Entonces, bueno, ya hayamos hablado de lo que son los conceptos, solamente acá le quiero agregar el concepto de capacidades, que son las habilidades que tienen las personas para recuperarse del daño, es decir, la resiliencia, ¿no? Entonces acá vemos acá las vulnerabilidades y riesgos y las capacidades. Es esta interacción, ¿no?, en donde tenemos que intervenir fortaleciendo estas capacidades, porque no va a haber ningún servicio, ningún Estado que pueda resolver este problema. Son las personas, las comunidades, quienes tienen que enfrentar este problema, ¿no? Enfrentar este problema, y nosotros tenemos que generar programas facilitadores para que desarrollen sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, o sea, el desastre impacta en las condiciones de vulnerabilidad. Entonces hablamos de precario sistema de asistencia, un bajo nivel educativo, una fragilidad física, es posible que llegan personas mayores, personas enfermas, mujeres, de que exista además violencia de género, de que no hayan redes familiares, de que exista abandono familiar. Imagínate una mujer sola con sus hijos, abandonada, y encima todavía se enfrente, ¿no?, a la pérdida del hogar con un desastre natural. Podría tratarse de un barrio desorganizado, de corrupción y delincuencia en el barrio, de violencia social. Entonces, estas son las vulnerabilidades que nosotros tenemos que mirar, ¿no?, en el barrio, ¿no?, en la comunidad, en donde ha llegado un desastre natural, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían las poblaciones vulnerables ahí frente al desastre? Bebés, niños y niñas, ancianos, personas con discapacidad física, discapacidad mental, personas enfermas, mujeres que van a dar a luz, mujeres que están en puerperio, mujeres embarazadas, mujeres en general. Bueno, acá les muestro solamente unas fotos, ¿no? De lo cotidiano. Actualmente estamos viviendo algo así, porque la pandemia ha tenido casi, ¿no?, la gravedad de un desastre natural, ¿no? Estamos viviendo así, ¿no? Bueno, ahí se afectan las relaciones de género, en los naturales, porque hombres y mujeres enfrentan de diferentes maneras el desastre, ¿no? Acá le vamos a poner un ejemplo. Bueno, mujeres se enfrentan al cuidado de los hijos en condiciones de precariedad, ¿no? Acá van a ver, por ejemplo, una mujer que se ha alojado en un cementerio, ¿no? En un cementerio. Esto es el lugar, esta es una cripta, y entonces la mujer acá ha tendido un colchón, ha traído su ropa y está cuidando ahí a sus hijos, ¿no? A su bebé y a sus niñitos pequeños, ¿no? Entonces, las mujeres tienen que asumir el cuidado de los hijos en condiciones de precariedad. ¿Quiénes son las que hacen las filas para recibir los alimentos? Las mujeres son las que hacen las filas para recibir los alimentos, ¿no? Hay que invertir un tiempo en empadronarse, recibir alimentos, dejar a tus hijos en la casa, dejar de cocinar, dejar de hacer lo que tenías que hacer, ¿no? ¿Quiénes son las que cuidan, las que duermen menos y alimentan menos? Acá van a ver a las mujeres, ¿no? Entonces, a las mujeres, las mujeres van a estar ahí al frente de las labores de cuidado. ¿Y qué hacen los hombres? A los hombres se les convoca para faenas comunitarias, ellos se involucran en acciones temerarias, no se involucran en la labor doméstica, se encargan de proveer seguridad, se enfrentan a otros hombres, muchos van a quedar desempleados, dejan de cumplir sus obligaciones alimentarias, y muchos migran y se van a otros lugares en busca de mejores recursos económicos, lo que no pueden hacer las mujeres que están criando y cuidando, ¿no? Entonces, veíamos las imágenes, ¿no? Encontrábamos acá los hombres, ¿no?, en labores temerarias, innecesarias. No estaban al lado de las mujeres cuidando, proyectando, estaban enfrentándose acá a labores temerarias, de peligro, ¿no? Miren acá, están recuperando algunos artefactos, miren acá, ¿no? Entonces, definitivamente los roles de género están presentes en cualquier situación, ¿no?
van a ver acá, ¿no? Bueno, y la vulnerabilidad, ¿no? Es los hijos que tienes que cuidar, los ancianos que hay que cuidar, las personas enfermas que hay que cuidar, y todo lo que tiene que ver con el rol de género que se ha asociado a las mujeres, ¿no? Bueno, ya se nos ha pasado la hora. Comentarles que en contexto de desastre natural es que se incrementa la probabilidad de embarazos no deseados y también las violaciones y también la violencia, ¿no? Y estamos viendo, ¿no?, que en el contexto de pandemia ahora hay más, o sea, se han aumentado los embarazos, no se ha aumentado la fecundidad, puesto que no se ha tenido el adecuado acceso y la provisión de métodos anticonceptivos. Bien, en esta ocasión no va a haber tarea porque ya han tenido examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya para terminar, para cerrar, ¿alguna inquietud? Licenciada, buenas. Giovanna, por aquí. Yo tengo una consulta un tanto particular. Justo estaba revisando el último decreto que salió, el 004-2020 del MIP, que se refería a la ley de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y uno de los enfoques, por ejemplo, es el enfoque de género. Justo le escuché a usted mencionar que la violencia de género no estaba considerada dentro de la ley, si me corrige, ¿no? Justo tomando en consideración al grupo de LGTBI. Entonces, entendemos que el enfoque de género aquí en la misma política es binómica, solamente considera a hombres y a mujeres, solamente reconoce sus dos roles de género. El enfoque, bueno, como bien has mencionado, está como enfoque. El enfoque guía la intervención, guía el actuar, pero debes escuchar de que la ley es, o sea, ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no dice LGTBI, pero sin embargo tiene el enfoque de género. Ahora, el enfoque de género es amplio, ¿no? Bueno, y dentro de eso también puede incluir el tema de los roles y la orientación sexual. Y es por eso que a través del enfoque uno a través de la intervención amplía la mirada, ¿no? Amplía la mirada y se puede atender a las personas LGTBI. Pero la ley no lo dice de manera específica y si no lo plantea como un enfoque. Ah, ok, ya, licenciada. Gracias. Gracias por la aclaración. Sí, eso es en la 004, que es la actualización del reglamento, ¿no? Sí, correcto, la que salió en septiembre del año pasado. Sí, pues por eso que si tú tienes de repente una mujer que es víctima de violencia por parte de su pareja que es mujer, eso no va a pasar como violencia hacia la mujer, definitivamente. Y tampoco va a pasar como violencia familiar, porque no tienen vínculo familiar. Pero aplicando el enfoque de género es posible que en el servicio le brinden alguna orientación, alguna asesoría legal, pero no van a llevar su proceso. Así es. ¿Alguna otra inquietud? Licenciado, yo quiero hacerle una pregunta. ¿La DEMUNA acreditada tiene la misma responsabilidad que una UP? No, porque la UP ve desprotección y ve riesgo de desprotección. La DEMUNA acreditada ve riesgo de desprotección, pero no ve desprotección. Entonces, lo que es... Ya, entonces mira, la UP ve las dos cosas, pero la DEMUNA únicamente riesgo de desprotección. Ya, está bien, licenciada, muchas gracias.
Licenciada, buenas noches. ¿Y la DIF? ¿Qué ve, licenciada, la DIF? Ya, la Dirección de Investigación Tutelar ya no existe, ha sido reemplazada por las UPE. Con este decreto, el 1297, se cambió el paradigma y ya no existe la Dirección de Investigación Tutelar. ¿Por qué? Porque la investigación tutelar era un proceso judicializado. En cambio, la Unidad de Protección Especial ya no judicializa esto, y si no lo lleva a un plano administrativo que permite la participación de los servicios sociales y que puede acelerar y agilizar el proceso. Lo único que lo único que se judicializa, por ejemplo, es el proceso de desprotección para una cuestión de declararlo listo para la adopción. Pero es un proceso que está basado en medidas administrativas y ya no está judicializado. Ya es por eso que ya no se le dice la Dirección de Investigación Tutelar, sino se le dice la Unidad de Protección Especial. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya no hay más preguntas, no hay más dudas, entonces quedamos así. Hasta luego, muchas gracias por la atención. Hasta luego. Gracias, licenciada. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Igual cualquier consulta al correo, al WhatsApp, algo que se les ha pasado, que nos han preguntado en este momento, igualito lo hacen ahí. Ahí estamos a disposición. Muy bien, Gracias, licenciada. Hasta la próxima. Gracias. Ya, Buenas hasta luego. noches. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Noches. Luego. Gracias por la... Hasta luego, hasta luego.